Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 169. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, una vez más estamos aquí en Estudio Lightroom, un estudio de alquiler de fotografía para profesionales y podéis alquilar además vuestras cámaras y objetivos, ya lo sabéis. Y Pera la Regular me acompaña como siempre, fotógrafo de publicidad y formador en fotografía. Dejamos ya de lado el tema de los alumnos porque ya se suman un montón más también en los cursos online. Y como siempre, haceros pues la llamada a la acción que hacemos siempre. Sabéis qué hacemos y si no, os lo recordamos. Y si los escucháis por primera vez, que sepáis que hacemos unos cursos online, que los encontráis en estudiolightroom.es/cursos y en las notas del programa. Llevamos publicados ya 5 o 6 cursos, si no me equivoco. Y bueno, y cada día 15 de cada mes publicamos entre 1 y 2 cursos mensuales. Cada 15, estamos en 15 de diciembre, el 15 de enero saldrán 2 nuevos cursos. Los próximos están acabando el de Flash de Zapata y el de iniciación a la fotografía, donde hablamos de el práctico, porque ya tenemos el teórico en cuanto a la luz y todo lo demás, y ahora viene el práctico, que es cámara en mano, etcétera. Y en la calle, y el de Flash de Zapata, que sé que muchos tenéis ganas. Entonces, bueno, que sepáis que está ahí y como ya nos hemos alargado en muchos programas, pues no decimos nada más. Lo encontráis toda la información en nuestra web. Entráis, que sepáis que es una suscripción de 10 euros mensuales y que lo que queremos es que tener tanto contenido que no nos dé el tiempo a consumirlo, o sea que bueno, a ver si somos capaces, por cabezonería no será y por trabajo tampoco, o sea que bueno, ya veis qué os parecen. Sobre todo nos interesa muchísimo el feedback, que nos digáis qué os parecen y que nos digáis por dónde ir, y espero que bueno que os resulten de utilidad. De hecho, bueno, hemos estado hablando antes del curso de interiorismo también, de fotografía de interiores, que haremos en una casa. Sí, además también haremos el de gastronomía. Pero bueno, ya está, que si no me alargo y tampoco es plan, que siempre queremos ofreceros contenido bueno en los podcasts. Ya sabéis que estos siempre serán gratuitos y que aquí nos tenéis para que cualquier duda o aclaración nos mandéis un mail o nos hagáis algún comentario en Facebook, en iVoox, ya sabéis, plataformas habituales. Y en el capítulo de hoy queríamos tratar un tema que nos recomendó, bueno, que nos dijo Tomás Ruiz Flores, y es cómo configurar Lightroom y Photoshop para revelar tus fotos, pero entrando en la configuración, ¿no? En lo que es rendimiento. El rendimiento de los programas. A ver, la mayoría de gente se está quejando con la última versión de problemas de rendimiento que antes no notaba y que ahora los nota, pero es que antes no los notaba porque, bueno, mira, porque pesaba un poco menos o porque hacían menos volúmenes de fotos, etcétera, ¿no? Yo sí que ya te comentaba el otro día en el tema de Premiere, que ahora edito mucho vídeo para otro tema y tal, y no, bueno, una cantidad de errores terribles. Creo que ayer salió la última versión. Pues ya me lo descargaré. Hace 3 o 4 días que no hago nada. No lo sé, pero peta cada 2x3. Sí. Está fallando bastante. Photoshop menos. Photoshop es una herramienta muy estable, lleva muchos años, pero sí que ha tenido bugs importantes en esta versión. Lo que queríamos decir es eso, ¿no? Que es un tema más de rendimiento el que trataremos. Es verdad que haremos otros episodios y eso, pues con otros tips, consejos y eso del tema Photoshop para iniciarte la fotografía, para empezar, o qué son las Vamos a ir con las cosas que pueden afectar al rendimiento en cuanto empezamos a trabajar con el producto, ¿vale? Correcto. O sea, detalles que podemos alterar o modificar en nuestra configuración para que vaya más ágil. Hay gente que no lo va a notar tanto y hay gente que lo notará mucho. ¿Quién lo notará más? Lo notará más el que tenga en Lightroom, por ejemplo, catálogos grandes. Por ejemplo, catálogos que sobrepasan los 40, 50 gigas. Son catálogos de 10.000, 20, 30.000 fotos. Ahí se nota muchísimo y si no lo hacemos tenemos muchos problemas de rendimiento. Una de las cosas más importantes, y ya para empezar, es entrando en los ajustes del catálogo, en lo que son administración de archivos, en el apartado de administración de archivos, para catálogos medios, pero bueno, nos vale para todos, Si lo que vamos a trabajar y lo que necesitamos es trabajar con cierta agilidad, debemos dejar a Lightroom que genere el catálogo con unas previsualizaciones de un tamaño concreto. ¿Cuál es el tamaño recomendable para trabajar en Lightroom y no tener problemas? Pues va en función mucho de cómo sea nuestra tarjeta gráfica. Si tenemos una tarjeta gráfica rápida y un ordenador rápido, estamos hablando de un i7 y tenemos al menos 32 GB de RAM o 16 mínimo,
y tenemos una tarjeta de vídeo de como mínimo 2 gigas, pues bueno, va a ser lo suficientemente ágil como si, en el caso de que las previsualizaciones no sean 1:1, no sean previsualizaciones al mayor tamaño. Por defecto, Lightroom nos ofrecerá siempre cuál es el tamaño de previsualización estándar, en función de las capacidades de nuestro equipo. Ojo, porque eso ya lo hace por defecto. Vale. O sea, si tenemos una resolución de 1280, nos va a ofrecer pues 1100. Porque ya de entrada esa tarjeta no va a dar para mucho más. Pero si trabajamos con imágenes de 20-25 megapíxeles, pues evidentemente es un tiempo el que va a tardar. Entonces, hay que tener muy claro que si lo que queremos es trabajar de forma ágil, debemos decirle a Lightroom que cree las previsualizaciones al mayor tamaño posible, o sea, 1:1. ¿Esto qué va a llevar? Le va a llevar un tiempo. Y ese tiempo, cuanto más tranquilo esté Lightroom, mejor. Eso es lo típico. Copiamos las fotos, importamos a nuestro catálogo esas fotografías y nos vamos a cenar. Y luego empezamos a trabajar o a comer. Y luego empezamos a trabajar. Porque va a tardar dependiendo del número de fotos, evidentemente. Si solo hay 20, 30 fotos, podemos esperar delante del ordenador. Pero si lo que vamos es a importar 300, 400, 500 fotos, pues bueno, unos minutillos va a tardar. ¿Cuánto va a tardar? En función de cómo sea de rápido nuestro ordenador en varios aspectos que ya comentamos la otra vez. Cómo sea de rápido nuestra CPU, cómo sea de rápido nuestra tarjeta gráfica y cómo sea de rápido nuestro disco. ¿Vale? Luego veremos cómo podemos jugar con la distribución del catálogo y las fotos para que sea más eficiente. Luego está, eso sería lo que es el tamaño de la previsualización estándar, a no ser que queramos hacer siempre previsualizaciones 1:1. Vale. Para los de Mac, pues estamos más acostumbrados quizás a trabajar con previsualizaciones más grandes porque yo te diría que casi está pensado para trabajar así, ¿no? Y lo hace bastante bien. Pero por estructura de... O por configuraciones de Mac, básicamente. Y porque Mac distribuye los recursos de una forma diferente con el sistema operativo. Es un poco más ágil en esas cosas. Pero ojo, no es más rápido que PC en generar esas previsualizaciones, ¿vale? Yo he visto comparativas que hay PCs que van más rápido. Si es que depende mucho de cuál sea nuestra configuración final, de cómo sea nuestro hardware, en definitiva, ¿no? Luego, la calidad de la previsualización. He visto últimamente que mucha gente se queja de que no las ve del todo nítidas y que tarda unos segundos en verlas nítidas. Sí, a mí me pasa. Eso es por la calidad de previsualización. Si lo ponemos que tenemos una previsualización estándar o las tenemos en 1:1, pero luego les decimos por defecto que la calidad de previsualización es baja, que es lo que sale por defecto. Vale, primero te carga la baja y luego ya te carga No, claro, o sea, él la va a hacer baja. A no ser que hagamos zoom, no vamos a verlo bien. Claro. Cuando hacemos zoom al 100%, entonces esos 4 o 5 segundos, o 2 segundos, o 1 segundo, es igual un segundo, cuando estás trabajando con muchas fotos te parece eterno. Porque esperar un segundo cada vez que quieres mover una foto, simplemente para ver si está en foco, te puede parecer una eternidad. Así que es importante lo que he dicho antes, dejar que Lightroom primero genere las previsualizaciones al tamaño que vamos a trabajar. Si lo que vamos a revisar, por ejemplo, es el foco, que todas estén enfocadas y tal, vamos a necesitarlas a 1:1. Si vamos a trabajar aleatoriamente entre un grupo de 100 fotos, nos da igual cómo esté el foco y vamos a escoger 10 o 20 fotos, nos va a dar igual que estén a 1:1. Pero si lo que necesitamos es verlas bien, pues entonces lo ideal sería hacerlo 1:1. Entonces, la calidad de previsualización, lo más interesante es decirle ya de entrada que sea alta. Luego esto lo podemos cambiar, o sea, esto no es un problema. Podemos cambiar, volver a generar previsualizaciones y no pasaría nada. Yo en los catálogos de trabajo, yo ya lo explico en el curso de Adobe Lightroom, yo trabajo de una forma separada, ¿no? Primero hago un catálogo para una sesión concreto, ahí hago las fotos, las revelo, hago todo lo que quiera hacer, edito en Photoshop, lo que sea. Y cuando he acabado y ya he entregado al cliente, ya lo doy por liberado, cojo ese catálogo y lo incorporo a un catálogo general donde tengo todas las fotos de esa temática, ¿vale? Que es un catálogo que tiene 20, 30.000 fotos, 50.000 fotos, depende de la temática, ¿no? Y ahí es cuando asigno pues palabras clave y todo lo demás para luego buscar fácil una foto. En ese caso, ese catálogo no lo tengo a 1:1, porque no me interesa, o sea, me da igual. Demasiado, ¿no? Sí, no ocuparía mucho y no tiene mucho sentido, ¿vale? Así que, bueno, esta es otra de las peculiaridades que tiene Lightroom. Entonces,
os diría que pongáis la calidad de previsualización en alta y que no las descarte si es 1:1. O sea, las 1:1 no las descarte. En lo de descartar previsualizaciones 1:1 es simplemente por ahorrar espacio, pero el espacio es lo más barato en un ordenador. Tener un disco con capacidad no es tan caro hoy en día. Es mucho peor para alguien que tiene que trabajar con muchas fotos que tarde demasiado en cargarlas. Así que os diría que aquí por defecto no es así, pero que pongáis a nunca. Por defecto son 30 días. A los 30 días las descarta y las vuelve a crear. Si en algún momento una previsualización falla por lo que sea, podemos volverla a crear. Podemos ponernos encima de la foto y decir que la cree. Y si él ve que existen diferencias entre la foto que hay y la previsualización, la volverá a crear. Si no hay diferencias, no lo hará. Por eso que es importante tener claro este concepto, ¿no? En cuanto a ajustes del catálogo, esto es ajustes de cada catálogo. Hay que pensar que él se acuerda del último ajuste que hemos hecho. Cuando creamos un catálogo nuevo, va a ponerle los valores del anterior. Ojo, vale. Si hemos modificado este valor porque teníamos otro catálogo general, sí, que siempre revisemos. Que ojo, revisemos siempre esto antes de empezar ya a importar fotos. O sea, cuando le digamos nuevo catálogo, antes de importar las fotos, pues miramos los ajustes del catálogo y así seguro que no tendremos ninguna sorpresa desagradable. Al margen de tener la configuración del catálogo correctamente, luego está cómo podemos sacarle partido al Lightroom en cuanto a rendimiento, en cuanto a configuraciones o preferencias generales del Lightroom. Así que nos vamos a ir a la pestaña de rendimiento y nos vamos a asegurar de algo que es vital, que es si nuestro Lightroom está utilizando nuestra tarjeta gráfica. No demos por asumido que lo hace, porque hay una serie de tarjetas gráficas que no son compatibles. Entonces, aspectos como el OpenGL no funcionarán y entonces no irá tan eficientemente. Así que, primero, entramos en este apartado y si en Camera Raw, que es el primer apartado, nos dice no está marcada la check de usar procesador gráfico con la tarjeta, quiere decir que no es compatible. Y no podemos hacer nada. No es compatible y punto. Así que ahí no hay opción. Si le damos a información de sistema, veremos que aparece que no es compatible, veremos la información de la tarjeta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que eso debe estar clarísimo. Una vez esto lo tengamos bien, luego está el caché del Camera Raw. El caché del Camera Raw va a hacer que nuestras previsualizaciones sean más ágiles o menos ágiles. Tenemos que pensar una cosa, y es que el Lightroom crea una previsualización tirando de Camera Raw con los parámetros predefinidos de cámara, los que le hayamos puesto nosotros en la configuración por defecto de nuestra cámara al importar fotos. Vale. O el ajuste preestablecido que le hayamos puesto, que le pongamos nosotros al importar fotos, que podemos hacer las dos cosas. Por defecto, el tamaño máximo del caché del Camera Raw, los ajustes de caché de Camera Raw, son 3 gigas. Ese es el tamaño por defecto. Es absolutamente insuficiente para un catálogo de más de 100 fotos. No va. Es muy insuficiente. Aquí os diría que lo que recomienda el manual es entre 20 y 40 gigas. ¿Vale? Yo lo tengo a unos 30 gigas porque he visto que más o menos es más ágil. Pensar dónde está sobre todo el catálogo, por lo tanto, dónde está también la caché. Si resulta que el catálogo y la caché están en el mismo disco, se pelean un poquito por el acceso a disco. Vale. Así que podemos intentar ponerlo en un sitio separado. Correcto. Así que como estrategia básica, pero tiene que ser lo suficientemente rápido, Como estrategia básica, ¿qué haríamos para hacer que nuestro Lightroom funcione de forma eficiente y rápida? Si tenemos un disco SSD, no tenemos demasiados problemas. Podríamos tener el catálogo y la caché en el mismo sitio, porque estamos hablando de transferencias de 400 megas por segundo, que es mucho. Pero si tuviéramos la posibilidad de tenerlo en 2 discos separados así de rápido, sería perfecto. Tener el caché en un sitio, vale, o sea, donde esté el sistema operativo normalmente, un disco duro interno que tenga 2 SSDs montados, y luego otro disco donde tengamos los catálogos grandes, el catálogo de catálogos, por decir de alguna forma, catálogos con muchísimas fotos. ¿Y esto con un Thunderbolt y tal se puede hacer o queda muy justo? O... No, Thunderbolt nos puede dar un buen rendimiento, Thunderbolt 2, pero el problema es cómo sea el disco.
porque Thunderbolt puede darnos 40 gigas de rendimiento, pero luego si el disco es un disco de 5600 revoluciones, el que hay dentro del aparato, o sea, lo que es el disco físico, debería ser un SSD también para que Thunderbolt pudiera ir a ese ritmo. Así que ojo con estos detalles, porque a veces sí que es muy importante tener muy claro dónde vamos a meter. Y luego el bus, qué conflictos puede tener. Pensar que cuando tenemos un bus USB, normalmente tenemos un bus doble. Si hay más de 2 entradas, se reparten. En Thunderbolt pasa lo mismo. Si tenemos solo un disco conectado a Thunderbolt, sea en paralelo o sea directo al puerto, aunque solo sea uno, se lleva todo el ancho de banda de Thunderbolt. Pero si tenemos los 2 puertos conectados, se comparte. Vale. Ojo, porque eso no suele dejarlo claro nunca el fabricante, pero eso es así. Es un tema de que el bus es el mismo, y es el bus el que va a 40 gigas o a 80 gigas o a lo que sea, ¿vale? Así que tengámoslo en cuenta. Y luego lo siguiente sería dónde tenemos la foto física, el RAW. Pensemos que el RAW es lo menos importante en este caso. Es lo menos importante porque solo lo va a cargar una vez. Para hacer la previsualización. Para hacer la previsualización. Solo cargará en ese momento. Luego trabajamos por encima de lo que él ha generado. Vale. O sea, todo lo que le hagamos está por encima de esa previsualización en el catálogo. Es cuando exportamos. Exacto. Vale. Cuando no le cuadra la versión del RAW con la versión del catálogo, nos dice que hay un conflicto y que, digamos, de volver a cargar. No. Vale. No. Volver a cargar. Eso os pasará cuando tengáis PSDs o TIFFs en el catálogo. Que lo editáis por detrás, no se da cuenta y tiene que volver a generar la previsualización y los ajustes. No abro de un lado a otro y tal, pero claro. Vale, pero si estás editando no te va a quedar más remedio. Entonces, lo que os diría es, tengamos el catálogo en un disco SSD, tengamos en el mismo disco SSD el caché, ¿vale?, del Camera Raw, o en otro disco SSD. Eso es para el que quiere ir ya al límite, ¿vale? Y las fotografías pueden estar en un Thunderbolt o en un USB3. Bueno, entonces no acabas de recomendar que las fotos estén en otro disco, no hace falta por la previsualización que decíamos. Lo que deben estar es en diferente disco. La previsualización o la gestión del catálogo de lo que es la foto en sí. Vale. Si están en el mismo disco, están compitiendo por el acceso. Vale, el bus es único, entonces está o carga del catálogo o carga de lo otro, pero de las dos cosas a la misma velocidad no puede. ¿Vale? Entonces lo encola esos procesos, entonces puede ir un poco más lento. Insisto, depende mucho del tamaño de nuestras fotos, de la cantidad de fotos que tenga el catálogo, etcétera, etcétera. Pero es muy importante tener claro eso. Lo ideal es separar el catálogo de las fotos. Eso para empezar. Luego el caché, si además podemos separarlo, perfecto. Pero que a nadie se le ocurra poner el caché del Camera Raw en una unidad externa USB 2. Porque el caché tiene que ser rápido. Es como el swapping de disco del sistema operativo, que es el volcado de memoria a disco. Tiene que ser ágil. Tiene que estar en una unidad que vaya rápido. Pensar eso, o sea, el tamaño por defecto es 3 y yo os diría que pongáis entre 20 o 30 es lo ideal. De hecho, el que lo tiene en 3 y se queja de rendimiento es porque no mira el manual, porque en el manual lo deja clarísimo. Y luego además podéis purgar la caché, podéis iros a borrar caché de vez en cuando. En teoría lo hace él cuando se satura mucho. La caché se llena hasta los 30 gigas y luego va llenando por cola. O sea, las más antiguas las borra y mete nuevas. Pero la autogestión de estas cosas yo tampoco las he visto nunca muy bien. Bueno, sí lo va haciendo. Es como el swap. El swap de disco funciona igual. O sea, vuelca de memoria y cuando necesita más swap, lo que hace es ver si hay algo que es descartable y para volverlo a meter en swap. Funciona exactamente igual el caché. De hecho, el swapping es esto, es un caché de memoria. Es por decirlo finamente, es una memoria descartable que llaman, ¿no? Que se puede descargar. Que eso no es memoria que necesites tenerla constante. Eso por un lado. Luego me preguntaban también. Luego tenemos Photoshop. ¿Qué hacemos con Photoshop? O sea, vamos a retocar fotos y necesitamos que Photoshop sea ágil. Por defecto, Photoshop, el rango de la memoria que va a utilizar, él lo calcula en función de la memoria total y en función del sistema operativo. Y normalmente suele asignar pues un 70% aproximadamente de la memoria, un 70 o un 75% de la memoria.
Esto es muy importante, pero ¿cuándo es muy importante? Es muy importante, por ejemplo, a la que empecemos a trabajar en retoque y tengamos multitud de capas. Si no tenemos multitud de capas, este parámetro apenas se va a notar. Pero si tenemos muchas capas, sí que se puede notar. Lo que hay que tener muy claro también es que cuando estamos trabajando en Lightroom y abrimos en Photoshop, le estamos restando a Lightroom memoria. O sea, Lightroom se verá obligado a descargar memoria para poder dejarle espacio, que le hemos dicho un 70%, pues por ejemplo a Photoshop, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño equilibrio. O sea, no pasemos del 70% para que el sistema operativo y Lightroom tengan suficiente margen para trabajar. Por defecto, Photoshop se configura directamente este parámetro, pero podemos ajustarlo, podemos bajarlo. Si tenemos mucha memoria, podemos bajarlo y decirle a Photoshop, oye, mira, con 16 gigas, si tenemos 32, con 16, 20 gigas vas que te matas. Así que, bueno, eso es importante tenerlo claro. Y luego otra cosa que hay que volver a ver es si usa el procesador gráfico. Os puede pasar que Lightroom no lo use porque no es compatible, pero Photoshop sí. Vale. Depende de la versión. No será muy común, pero sí que puede pasar. No puede pasar, a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado que Photoshop me lo utilizaba porque el OpenGL Engine que tiene Photoshop requiere una versión diferente y sí que estaba, pero para Lightroom no. Que son los famosos equipos de desarrollo de las compañías que, claro, uno desarrolla para Lightroom, el otro para Photoshop, y igual no tiene en cuenta unos drivers. No, son equipos de desarrollo motores diferentes. Claro. El equipo de Photoshop no es el mismo equipo de Lightroom. Aunque aprovechen cosas y historias. No son equipos de trabajo diferentes. Es como en cualquier software. Cualquier empresa de software son equipos diferentes. O sea, la gente, por ejemplo, en Microsoft que hace el Word no son los mismos que hacen la Excel. Por eso digo que, claro. Lo que pasa es que sí que tienen unos patrones comunes. Aquí también, pero puede pasar. También puede pasar en el caso de que se actualice más una versión que otra y por medio aparezca un OpenGL más avanzado o lo que sea, ¿no? Así que esto es importante ver que está marcado. Si no está marcado, pues tenemos un problema. No vamos a poder tirar de OpenGL, con lo que el rendimiento va a ser menor. Sí. Pero bueno, tampoco tiene por qué ser un problema escandaloso. Ahora, si está marcado, hay que ir a ver los ajustes avanzados del procesador gráfico. Esto hay que verlo, ¿vale? Porque es muy importante y nos puede afectar mucho al trazo, a cómo tracemos. O sea, si nosotros trazamos y le hemos dado muchos recursos y la tarjeta no tiene bastantes, va a ir a tirones el trazo, sobre todo para los que trabajen con tableta gráfica. Irá a tirones, no será, y no es agradable, porque tienes la sensación de que tu trazo va mucho después de que lo hayas hecho. Entonces tienes la sensación de que es como muy incómodo, ¿no? Así que lo ideal para fotografía es ponerlo en normal, porque está el modo básico y el avanzado. El avanzado es para vídeo o para 3D, en este caso en Photoshop es para 3D. Si no vamos a hacer 3D, no lo pongáis nunca porque no tiene ningún sentido. No, yo tengo mucho procesador, le voy a dar caña. No, es que no vais a ganar nada. No, es esto, al revés, os irá muy bien en la primera foto, pero cuando llevéis 2 horas editando fotos, empezará a dar por saco, ¿vale? Y entonces la solución casi siempre es cierro Photoshop y lo vuelvo a abrir. Que es así, lo hacemos todos, nos pasa a todos. O sea, yo tengo una tarjeta gráfica del copón, pero de vez en cuando también. Si me paso todo el día editando fotos, llega un momento que Photoshop o peta, os aviso, esto es así, en Mac, en PC, en todas partes, o peta, porque al final no sabe qué coño hacer con la memoria, o empieza a ir lento, o empieza a engancharse. En la versión CC 2018 se engancha el suavizado del pincel. ¿Por qué? Pues porque no está bien. No lo han hecho bien, es nuevo y no lo han hecho bien, entonces el trazo se engancha con facilidad. De todas formas, además ya lo dice, en el modo normal se utiliza una gran cantidad de memoria del procesador gráfico y funciones avanzadas de OpenGL. O sea, ya en el normal, para realizar correspondencias de color, asignación de tonos, fusión de tablero de lo que llama tablero de ajedrez. Esto libera CPU para realizar otras tareas. Si queremos CPU porque tiene que hacer otras cosas, hay que tirar del OpenGL y hay que tirar de la tarjeta gráfica. Y luego no desmarcar nada. Por defecto lo marca todo, que es usar el procesador gráfico para acelerar cálculos, usar OpenCL, que es otra modalidad,
suavizar guías y trazos, visualización de 30 bits, aceleración de GPU del sistema operativo nativo. O sea, esto tiene que estar marcado. Vale. Si desmarcáis alguno, pues diría visualización de 30 bits. Es lo único que... Esto le pasa a mucha gente que dice, es que yo abro la foto en Photoshop, en Lightroom, y cuando voy a Photoshop es que la veo mejor. Bueno, la ves mejor por estas cosas. Photoshop hace más cosas con la imagen, o sea, aprovecha mucho más los bits. Además, pensar que cuando abrís una foto, la tenéis en Lightroom, la tenéis a 12, 14 bits, que es lo que da vuestro RAW, y cuando pasáis a Photoshop pasáis a 16. O sea, tiene 2 bits más de color, con los que los tonos, la cantidad de tonos se incrementan en 2.000 millones, o sea que no es un poquito más. Son 2.000 millones. Sí, son 2.000 millones de colores, o sea que 16 bits es una barbaridad. Entonces, pensar eso, que estamos diciéndole que la visualización es de 30 bits. O sea, está muy por encima de lo que vería nunca el ojo humano, ¿vale? Así que ese es quizá el único parámetro que se podría llegar a desactivar. Luego también me preguntaban cómo me configuro yo la paleta gráfica. ¿Quieres que Tenemos algunas preguntas para el próximo programa. ¿Quieres que lo dejemos para el próximo? No, porque esto es fácil. Cortito. Es pues cortito. Vale. Sí, pues mirad, en Lightroom no me la configuro en absoluto. Lightroom con la tableta es incómodo de narices. Los sliders que hay para tocar la exposición son demasiado finos y cuesta mucho manejarlos. Y luego hay muchas funciones de acceso rápido con el teclado que vas mucho más rápido. O sea, no hace falta utilizar la paleta a no ser que nos pongamos a usar pinceles. Pero para usar el pincel, pues es suficiente. No hace falta hacer grandes historias, porque como no funciona en compresión, pues la tableta no te soluciona la vida ahí. Están pensados para ratón. ¿Y hasta dónde tirará? Seguramente el pincel también aprovechará lo de la... Lo de la presión es probable que ya en esta versión empiece en alguna actualización a funcionar. Porque es algo que sí que se ha pedido. Se ha pedido que los pinceles también, o sea, lo que es la opacidad del pincel esté asociada a la presión. Claro, que puedas oscurecer o aclarar. Bueno, que es lo que hacemos con más Photoshop. Fino, más gordo. Por eso, un retocador nunca sustituirá Photoshop por Lightroom. Sí, precisamente por eso. 15 años o 20. Precisamente solo por eso, ¿eh? O sea, ni yo tampoco. O sea, hay cosas que las podría hacer en Lightroom, pero las hago en Photoshop. ¿Por qué? Porque tengo más control del trazo con la tableta. Sí, te entiendo ya. ¿Vale? Claro, no tiene nada que ver. Así que lo único que realmente me interesa con la tableta es tener el botón derecho bien asignado con el botón de la tableta, pero por lo demás no hago nada. Usas la tableta como si fuera un ratón. No te complicas mucho. Es más, si tenéis, por ejemplo, una tableta media de gama media alta, una Wacom de gama media alta, podéis configurar para cada aplicación cómo va a actuar la tableta. Que yo lo tengo así, por ejemplo, y entonces en Lightroom pues no tengo nada puesto, simplemente el botón derecho para poder abrir con, ¿vale? O simplemente os podéis poner las teclas rápidas. Sí, ya está. Yo tengo una tecla rápida que es para abrir la imagen que tengo delante, es para abrirla en Photoshop. Vamos. Entonces le doy a la tecla rápida y la abro directamente. Hay gente que se pone un botón directamente. Yo, de los 2 botones que hay en la tableta, ya los tengo tan asumidos que necesito uno para lupa y otro para el menú, que es el botón derecho, que es el menú donde salen las opciones, ¿no? Así que no lo tengo configurado, pero sí Photoshop. Photoshop es fundamental, ajustarte Photoshop a la tableta, porque si no empezarás a sufrir, y no tiene mucho sentido sufrir con esto. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, lo que es el lápiz, lo que tengo es es en el botón de izquierdo, en los 2 botones que hay, evidentemente el puntero es el clic, pues en uno tengo el option, que es simplemente para jugar con el ancho. Pues tengo en cada uno tengo el option, en uno el option, en el otro el control option, que es simplemente para hacer el trazo más ancho o más fino. El tamaño del pincel. A derecha e izquierda el tamaño del pincel, y arriba y abajo
lo que es el cuánto rellenas de pincel, o sea, lo que es entre el 0 y el 100%, que es cuánto llenas el pincel, ¿no? El trazo, o sea, el ancho del trazo. En pintura lo que esté de cargado, la pintura del... Bueno, no, porque luego la carga es otra cosa. No, vale, no. Eso es para los pinceles húmedos, por ejemplo. No, es simplemente si el pincel dibuja con mayor o menor opacidad. Vale, hostia, es que es muy difícil, ¿vale? Así. Y luego tengo, por ejemplo, definido dos cosas, que es lo más importante en Photoshop. Tengo definido la presión por una banda, por un lado, y por otro lado la inclinación. Con la inclinación varío el trazo, el ancho del trazo, o sea, puedo hacerlo más fino, tiendes más corto. A dibujo real, ¿no? Sí, buscas dibujo real, o sea, tengo al inclinar lo que estoy es difuminando. Estamos muy acostumbrados a dibujar al final por muy poco. Pues es lo mismo, o sea, como si fuera un carboncillo. Si lo pones recto y aprietas, pues sale más negro, y si no aprietas, pues sale más claro, y si lo inclinas, sale como más degradado. Sí, más degradado y ya está, y lo tengo así. Entonces, esto es como muy fácil. Esto así es muy complicado verlo, pero bueno, haremos un vídeo en el curso de Photoshop, haremos un vídeo, porque evidentemente una de las lecciones del curso de Photoshop es cómo configurar tu tableta. Y luego, por ejemplo, lo que son la sensibilidad y tal, no lo toco porque ya es demasiado sensible como para tocarlo. Y por último, lo que son las funciones rápidas. ¿Qué tengo yo en las funciones rápidas? Pues bueno, de los 8 botones que tengo, pues el primero tengo el activar o desactivar el uso táctil, o sea, con los dedos, porque no siempre me interesa, pues si no es un coñazo a veces. Eso me acuerdo de habértelo visto. Sí, porque a veces pues, con 2 dedos es como si usaras el móvil, con 2 dedos puedes hacer zoom y tal. Sí, lo que pasa es que luego al apoyar el dedo te puede dar algún error. Sí, claro, entonces no, prefiero usar la rueda central para hacer zoom. En el segundo tengo el cambio de pantalla, porque trabajo con 2 pantallas, entonces si quiero cambiar de pantalla por lo que sea, pues lo tengo siempre en el segundo para todas las aplicaciones. Tengo en el tercero pulsación de tecla mayúsculas Tab, que es, bueno, clásico, ¿no? Y en el siguiente tengo un paso atrás de Photoshop, una pulsación de tecla que es el paso atrás, es el control Z, pam, pam, y así puedo identar todas las que quiera tirando paso atrás. Digo, hostia, me he pasado 3 veces, pues pum, 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 y ya está. Lo siguiente, en los 4 siguientes en el primero tengo copiar capa, un básico en Photoshop, porque aunque copiar capa es relativamente sencillo con el lápiz, porque simplemente que te pongas, yo si le doy al botón derecho sale el menú desplegable, y si le doy a la izquierda también me duplica la capa, pero hay veces que la duplicas accidentalmente, entonces por eso no lo tengo así. En el siguiente tengo combinar hacia abajo, es pues imaginaros que he hecho una capa de ajuste y quiero combinarla con la que tenía debajo, o sea, ya no la voy a tocar más, quiero empezar a combinar, fusionas, pues junto esas dos, combino hacia abajo esas dos. Que un día vamos a explicar esto de cómo funciona Photoshop en capas, que aunque nos parezca muy básico y tal, no todo el mundo yo creo que lo tiene claro. Igual, o por lo menos para iniciarse y eso en fotografía. Usar Photoshop y no usar capas es ser destructivo con las imágenes. Claro, es quitarle además la potencia. O sea, hay que procurar siempre que tocas una imagen no destruir la imagen, siempre tienes que poder ir hacia atrás. La mejor forma es hacer capas de ajustes, capas de retoque, lo que sea, pero capas. Yo de media tengo 8 o 10 capas por foto. Vale. No, lo trataremos en un podcast que yo creo que es interesante. Y yo simplifico mucho, porque además lo de las capas, lo de la luminosidad, lo del tal, ahora esta capa la utilizamos para esto, yo creo que da para un programa tranquilamente de explicar. Vale, sigue. En la siguiente tecla tengo Dutch and Burn. Ya es una acción que le invoco desde esa tecla, que es para hacer Dutch and Burn. El Dutch and Burn es muy fácil hacerlo, pero cuando tienes que hacer muchas fotos, si le das a un botón una acción, pues es muchísimo mejor. Yo tengo como 10 acciones, no tengo más. Macros, sí, es una macro. Tengo 10 acciones que son las que más utilizo, pero la que más utilizo de todas es el Dutch and Burn. Vale. Porque es fundamental en retoque de piel controlar el Dutch and Burn. Y además, si quieres dar profundidad a las fotos, igual con las sombras y luces también, no solo por retoque de piel, sino para darle volumen, pues el Dutch and Burn es vital dominarlo. Muy bien. Hicimos un vídeo, acuérdate, de Dutch and Burn, pero lo hice solo explicando lo que es dar volumen.
¿vale? No expliqué cómo retocar piel, solo dar volumen, porque me fui a lo sencillo, que es utilizar la separación de frecuencias para el retoque de piel. Que ese es el primer paso que todo el mundo debería pasar por ahí. Conforme vas cogiendo experiencia, al final la separación de frecuencias la vas dejando más de lado, más de lado, más de lado, porque es un poco destructiva, y al final la obvias. Empiezas a pasar de ella y no la usas tanto. Pero en algunos casos te salva, sobre todo para un retrato de beauty no, pero para un retrato de moda sí. Te salva el separación de frecuencias. Aunque hay una forma de hacerlo más fácil, ya lo explicaremos en otro vídeo. Sí, es lo que pero este es muy bueno. Que merece también un... O sea, la separación de frecuencias es muy bueno para entender que estamos separando lo que es luces altas, o sea, de lo que son los tonos, ¿no? Solo simplemente para... Hablando de lo de los cursos y tal, yo siempre había visto muy interesante pues que empezáramos a hacer un vídeo de una sesión de moda o una sesión de retrato o de beauty y luego que hagas el revelado en Lightroom y el postprocesado en Photoshop, que se vea el flujo entero. Sí. Es decir, desde que empiezas con la fotografía... Bueno, eso lo hicimos en ese vídeo un poco, ¿eh? Sí, lo sé, el de Lightroom sí, pero claro, que empieces a hacer la foto con la sesión, que busques la modelo, que bueno, digas, claro. este es el tipo de modelo que buscamos. Todo el proceso. Claro, yo creo que es un ejemplo que todo fotógrafo... No, de hecho es hacer una sesión entera de principio a final. Incluso la parte de planificación, que es alguien que normalmente el fotógrafo aficionado intenta obviar, porque tiene otro trabajo. Se puede explicar, ¿no? Pero cuando hicimos el trabajo aquel de la bañera de la chica aquella que nos salió, pues claro, busca la modelo, pues estas características, una mujer de 40 años, pero que de aspecto y tal, de joven, pero a la vez que de seriedad y tal. Madura. Todas estas cositas yo creo que son interesantes para un fotógrafo, ¿no? Y cómo buscar esa modelo, distintas agencias, luego preparar la sesión, cómo plantear las fotos. Efectivamente. Además, las fotos en un entorno con una humedad muy alta. Efectivamente. Ojo, no puedes llevar cualquier equipo. Lo podemos repetir, que podemos volver al hotel y hacerlo. Yo creo que eso es interesante. En ese caso, hay cámaras que no habrían aguantado, porque estábamos en jacuzzi, con vapor. Entonces, una cámara debe estar sellada. Hacer el procesado precisamente de esas fotos, pues haciendo las técnicas estas. Yo creo que sería muy interesante. Sí, algo así haremos. Y en el último de los 4 botones de la segunda parte, tengo otra acción, que es textura de piel. Típico que te llega una foto, tienes una foto que la textura no es visible, tú quieres que sea más visible, entonces tengo una acción para hacer textura, para generar poro, y entonces el poro yo lo pinto donde quiero, entonces cada foto, dependiendo del tamaño de foto, tiene un poro más grande o más pequeño. Entonces es una acción que me va haciendo preguntas. Oye, pues ¿cuánto poro le pongo? Pues tanto, pues es numérico, es cómo de grande es el poro y ya está. Además hay que tener en cuenta que esta acción se puede repetir varias veces en una foto, porque el tamaño del poro de la mejilla no es el mismo que el de la nariz ni el mismo que el de la frente. Entonces, es una acción que se tiene que poder repetir y poderlo hacer por zonas, ¿no? Para fotos que, imaginaros que son fotos que han quedado muy planas o que el maquillaje se ha pasado muchísimo y entonces parece como muy artificial y hay que generar un poco de poro. Y estas son las que yo tengo y sinceramente intento no complicarme mucho. Lo realmente importante con la tableta es llegar a dominar el trazo. O sea, eso es lo realmente importante. Muy bien, Pera. Mira, no os lo he dicho porque esto en YouTube nos hemos ido a 38 minutos. Sí, por eso lo decía, ahora estaba mirando. Bueno, yo creo que está bien. Lo podríamos haber hecho en 2 programas, pero bueno, ya está. Sí, es que, a ver, configuración de Lightroom hay poca cosa. Es mucho más interesante en Lightroom, por ejemplo, entender cómo ordenar o cómo tener distribuidas las imágenes en los discos y cómo tener los catálogos y tal. Esto de todas formas lo explicas en el curso de Maravilla. En el curso lo explico de forma general. En el avanzado ya os lo adelanto, que vamos a... lo que voy a poner encima de la mesa es cómo lo tengo yo, que además existe una NAS detrás, que hay unos backups automáticos, etcétera, etcétera. Pero ya habéis tenido que trastear con Lightroom para haciendo otras cosas. Ya sé que no es complicado, pero... No es complicado. Lo que pasa es que hay que tener muy claro. Pero es que más que pensar en una herramienta para el fotógrafo, es una herramienta de documentación. O sea, ahí realmente, si queremos sacarle partido al Lightroom, no solo lo vamos a usar para revelar, vamos a usar para clasificar nuestras fotos y catalogarlas. Por eso se le llama catálogo. Rápidamente. Bueno, lo que os iba a decir o anunciar, que este programa sale ahora, teníamos ya canal de YouTube, ¿vale? Como Estudio Lightroom, y lo que estamos haciendo a partir de esta semana, el día 18, creo que es el primero,
pues es subir todos los podcasts a YouTube, ¿vale? Bueno, no sé lo que pensáis. Las comodidades. Sí, qué tontería, qué tal. Bueno, no se lo he dicho a Pera, pero a partir del programa siguiente, porque hoy no nos ha dado tiempo a montar cámara y tal, en principio nuestra idea es grabarnos. Claro, tenemos 170... Mira, tenías que ver la cara. No, pero entonces voy a tener que vengo siempre de batalla. Bueno, pues habrá que ponerse un poco más guapo. Me pondré más guapete. Tú vas estupendo, hombre. Bueno, pero vamos, va a ser os explico. Va a ser de curva de felicidad para arriba, ¿no? Sí, digo que no salga, ¿no? Porque no, en principio vale. No. Es importante. A mí tampoco me conviene. No, porque pues, luego si no los fans dirán, joder, vaya dos. Con razón hablan tanto de comida. La historia es, bueno, que lo subamos, que podamos llegar a más gente, y que yo creo que hay gente que, aparte de escucharnos en podcast, bueno, no es que haya gente, es que yo mismo o muchísima gente empieza ahora ya a consumir producto de YouTube en audio, o consumir directamente cuando estás trabajando, lo pones de fondo en el ordenador, y a lo mejor es más cómodo para bastante gente pues escucharlo por ahí. Entonces, bueno, es un canal más, sí. Simplemente, o gente que ya está harto de meterse aplicaciones en el móvil. Y dice, bueno, pues lo escucho desde YouTube. Sobre todo los de Android. Me suscribo, además me avisan. Los de Android tienen más problema precisamente porque está iVoox. Es que iVoox funciona fatal. Yo lo siento si alguno de iVoox nos escucha, pero mira, podéis aprovechar para mejorarlo. Ya que sí, pero veis, iTunes funciona bastante bien, aunque luego nos hace putadillas. Pero también nos ha hecho unas cuantas. Eso de repetir capítulos, eliminar capítulos que no entiendes YouTube, muy bien. Que yo sepa, esas cosas no pasan. Vamos a subirlos, los tendréis ahí, pues como un repositorio también de programas, que también está bien. Y claro, tenemos programas para todo el año que viene. De lunes a viernes saldrán, uno cada día. Como alguien empiece en YouTube, se va a volver loco. Sí, se va a volver loco. Pero bueno, que lo sepáis, que estaremos también ahí y eso, y si alguien pues es más cómodo escucharnos desde ahí, el programa lo seguiremos haciendo como podcast y estará enfocado a podcast. Quizá quede un poco raro el que llega de nuevo a YouTube a escucharnos, pero bueno, enseguida lo entenderá. Y cuando lleve un año escuchándonos, saldrá este programa diciendo que vamos a empezar con YouTube y será un bucle estos será como una paradoja temporal. Esto puede ser muy bueno, Yo digo, bueno, no sé si anunciarlo, pero sí. Tenemos pendiente un programa friki. Podemos hablar también de paradojas temporales y viajes en el tiempo. Ese ya hay que preparárselo. Datos eso sí, porque yo creo y tal te puedo dar. Creo que todos hemos visto Regreso al Futuro varias veces y otras muchas varias veces. Pero bueno, para refrescarlas bien, si quieres un día sí que lo podemos hacer. Pues nada, como os digo, pues estará también en YouTube, o sea que en cualquier momento si queréis cambiarnos de plataforma de escucharnos, pues no hay ningún problema, y espero que nos grabemos y así pues no sea tan serio. Nos irá muy bien para el curso que hicimos de composición, poner las fotos de los alumnos, que ya lo estamos preparando. Y eso quedará muy bien en YouTube, porque veréis las fotos mientras las estábamos explicando. Entonces eso sí que pensamos hacerlo, y bueno, ahora tenemos programado hasta el capítulo 14, o sea que podemos irlo dejando programado, y es una faena que ya tenemos 8, y cuando lleguemos al de composición yo creo que bueno, además puede ir apareciendo el texto también, ¿no? Bueno, eso nos costará más de editar, pero el tema de, por lo menos el de composición seguro que lo vamos a hacer, porque será faena, pero ostras, quedará muy bien, porque saldrán todas. Además, por cierto, hay que felicitar a Fran por el trabajo que está haciendo con la transcripción del podcast a texto, con fotos y tal. Tenéis que ver el último, el anterior a este programa, que ha metido fotos. Salgo yo además de los vídeos. Las va buscando Jara. Ha cogido la escena para que se vea la posición correcta, posición incorrecta de cámara. Se lo ha currado muchísimo. Yo espero que aporte valor y que realmente os sirva para porque es lo que pretendemos al final. O sea, es cierto que queremos cobrar por cursos y tal, pero joder, si no aportas valor, qué estupideces, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, ya nos iréis diciendo feedback y ya está, que nos estamos alargando mucho en este episodio. Sí, que en este nos vamos a ir a los 3/4. Pero bueno, estamos a final de año también. Este saldrá el 27, sale el 27 de diciembre, con lo cual estamos ya también. No enganchamos el Día de los Inocentes en ninguno de los dos, por ni suerte. En uno ni en otro, el 27 y el 29, que lo estaba mirando antes. Porque si no, podríamos hacer una inocentada. Me refiero que no está mal, pues que vayamos, dando impresiones. De hecho, en el próximo programa tenemos poca pregunta, hay varias, que igual nos alargamos también, pero mi intención, que ya os lo adelanto para el que quiera escucharnos, es hacer un poco de balance de lo que llevamos de año, haceros un resumen con las descargas y eso, y explicaros un poco pues intenciones del año que viene y decir que seguimos en el number one de iTunes, que me encanta. Eso te mola. Es que me gusta, no sé, me hace gracia, y que ya estamos prácticamente en el 1.000.000 de descargas.
Sí, que eso es una gozada. Eso es sorprendente. Es una gozada. Llevamos 680 en iTunes y otras 200 y pico, 300 en iVoox, con lo cual cerca de 900. 980 creo que sí, vimos. Por ahí, o sea que entonces, sí que es verdad que cuando lleguemos al millón lo ves y dices, de descargas, es que son más de 6.000 barbaridad. Descargas por programa. Sí, es que sí, de media, sí. Hay programas que tienen 10.000, 15.000 y hay otras que tienen... Pero una media de 6.000 es un número ya potente. Muy bien, pues nada, eso. Muchas gracias a todos por estar ahí. Es todo gracias a vosotros, o sea que muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, como siempre os digo, lo mejor que podéis hacer para darnos visibilidad. Ahora es cierto que con YouTube también la manita para arriba, el me gusta también molaría que lo diréis. Pero sobre todo es en iTunes una valoración de 5 estrellas lo que más nos ayuda. Y en iVoox pues un me gusta y un comentario. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego.